Cuenta la historia que en el interior de la selva peruana existe un hombre con un pie más grande que el otro. A causa de esto, este hombre cojea. Se dice que este hombre toma la forma de alguna persona conocida de algún pueblo cercano para engañar a sus víctimas y hacerlos perder en el interior de la selva. Se dice que este hombre es el diablo en forma de Chuyachaki. Así como estas historias, hay muchas historias más alrededor del mundo. Historias que tienen que ver con el tema de las experiencias cercanas a la muerte, con el culto a los antepasados, las sesiones espiritistas y la reencarnación. ¿Será cierto esto? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a estos temas? Todo esto y más veremos a continuación en el estudio de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11. Esta lección lleva por título Los engaños del tiempo del fin. Y a esta lección la vamos a dividir en tres partes. La primera sección la hemos titulado Culto a los antepasados y el misticismo. Número 2, veremos la reencarnación y las experiencias cercanas a la muerte. Y finalmente, en la sección 3, veremos la astucia del enemigo y la armadura de Dios. La lección de esta semana tiene por versículo de memoria el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 15, y la palabra de Dios dice lo siguiente: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás en el cielo era un ángel de luz. La luz en la Biblia está relacionada con los seres celestiales y con Dios, es decir, con el bien. Y por eso es que Satanás quiere ser un ángel de luz, porque donde está la luz no puede habitar las tinieblas. Donde está la luz se dispersa la oscuridad y solamente está Dios y sus ángeles. Ahora, Satanás, aquí en esta tierra, se quiere disfrazar de luz para manipular, para engañar, para atormentar y sobre todo para hacer caer en el error a aquellos hijos e hijas de Dios. Asimismo, pues, Satanás, como lo conocemos en la Biblia, es el engañador, es el padre de la mentira, y así también sus representantes. Es decir, Satanás también tiene sus ministros, acabamos de leer en la Biblia, aquellos que son instrumentos del diablo para lograr los propósitos que el diablo quiere. Y no está de más decirlo, el diablo quiere destruirnos. Si queremos nosotros si queremos reconocer qué ministros son de Dios y qué ministros son de Satanás, pues tenemos que recordar lo que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, no por lo que ellos predican o hablan, sino por lo que viven. No solamente es hablar, sino es vivir lo que se está predicando. Y normalmente los ministros del diablo solamente predican, mas no viven lo que predican. Vale recordar de que cuando Cristo venga por segunda vez, todos serán juzgados. Aún los ministros que el diablo, instrumentos que el diablo tiene en esta tierra, serán juzgados y tendrán su paga. Y también los que hicieron la voluntad de Dios, también ellos tendrán su parte, tendrán su paga. Es necesario poder recalcar que los que hagan la voluntad de Dios, pues tendrán la vida eterna, y los que no hagan la voluntad de Dios, pues tendrán la muerte eterna. Pasamos a la primera sección de este repaso y lo hemos titulado la primera sección
como el culto a los antepasados y el misticismo. Y vamos a comenzar con el misticismo. El misticismo proviene del verbo griego miein, que significa encerrar. Y de este verbo proviene también la palabra o el verbo místicos, que significa cerrado o misterioso. Y cuando vemos esta palabra de misticismo relacionado con la religión, pues tiene que ver con la unión de la persona, del ser humano, con lo divino, en algún tipo de experiencia espiritual o algún trance. Y esto se caracteriza la experiencia, o mejor dicho, y esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias o de ciertas personas. Por eso es que las personas que creen en el misticismo normalmente reemplazan la autoridad de la palabra de Dios, porque cuando creen en el misticismo más se dejan llevar por sus emociones, por sus pensamientos, por su razonamiento y dejan de lado lo que la Biblia enseña. Mejor dicho, se dejan guiar por lo subjetivo y no por lo que la palabra de Dios dice, y entonces comienzan ahora a seguir su propio instinto o a seguir a su corazón y no a seguir lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en la selva peruana, una vez más, existe una bebida alucinógena llamada el ayahuasca. Y esta bebida normalmente se toma a la medianoche. Hay un chamán, hay una especie de brujo que lo prepara y hace su combinación, y entonces este brujo te dice para que tú el día que lo vas a consumir no hagas un tipo de dieta, no consumas nada, y entonces a la medianoche te llevan a un lugar oscuro, a la selva, mejor, te llevan a un lugar oscuro en la parte de la selva, y entonces allí te dan de consumir esta bebida. Y como ya dije, es alucinógena. Entonces la persona comienza a alucinar, comienza a mirar a sus seres queridos del pasado. Y entonces tiene contacto con algún familiar que ya murió. Puede conversar con esa persona, preguntarle muchas cosas, resolver algunas dudas del pasado. Y entonces esta persona que ha consumido entra en un trance, entra en alucinaciones y puede mirar a sus seres queridos que ya están muertos. Pero todo esto hace que esa persona que viva esto, que tenga esa experiencia, pues crea en el misticismo y no crea en lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, la nigromancia está conectada con la experiencia del misticismo. ¿Y qué significa nigromancia? Pues nigromancia deriva de los términos griegos necros, que es muerto, y manteía, que significa adivinación. La nigromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento generalmente sobre el futuro. O sea, se practica la nigromancia con la intención de saber qué va a pasar en el futuro. Quieren conocer el futuro, y entonces, como las personas quieren saber el futuro, comienzan a practicar este tipo de adivinación, de encantamiento, de sesión espiritista. Además de esto, hay otra práctica pagana conocida como el culto a los antepasados. Y esta costumbre o este culto tiene que ver con venerar a los antepasados muertos, para que así sus espíritus influyan sobre los asuntos de los vivos. Mejor dicho, se adora a los muertos para que estos muertos, mediante sus espíritus, puedan ayudarte en tus decisiones del presente y también puedan ayudarte influenciando sobre diferentes personas para beneficiarte a ti mismo. Muy bien, después de haber repasado estos términos como la nigromancia, el misticismo y el culto a los antepasados, podemos decir ahora que estas enseñanzas no concuerdan con lo que la Biblia enseña.
porque Levíticos 19:31 menciona que el espiritismo es abominación para Dios, o sea, está en contra directa hacia el carácter de Dios. O sea, el Señor no lo tolera, no lo acepta y no está de acuerdo Dios con esto. Por eso podemos recordar lo que el rey Saúl hizo cuando él comenzó su ministerio, y en su ministerio él sacó y destruyó a todos los médiums y a todos los que practicaban el espiritismo dentro del pueblo de Israel. Y esto es una evidencia clara para decir que la Biblia no apoya, más bien la Biblia está en contra de lo que el misticismo y todo lo que tiene que ver con el espiritismo nos enseñan y nos invitan a practicar. Por eso necesitamos estar más cerca de Dios y estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos rechazarlo tajantemente, estas enseñanzas. Ahora, ponte a pensar un poco. Cuando tú vas a una sesión de nigromancia, piensas que vas a hablar con tu ser querido, o cuando tomas ayahuasca y piensas que estás hablando con un ser querido muerto, o cuando tú adoras a los muertos, no estás adorando a algún ser querido que tú has amado alguna vez. Lo que estás haciendo es hablar y adorar al mismo diablo, porque el diablo se está haciendo pasar por tu ser querido y está aprovechando tu vulnerabilidad para llegar a ti. Por eso yo quería concluir esta sección leyendo Isaías capítulo 8, versículos 19 al 20, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No debemos consultar a los muertos. Debemos consultar únicamente a nuestro Dios. Él es el Dios que sabe el futuro, que sabe el presente, que controla todo. Los muertos están. Y el diablo solamente se va a aprovechar de tu dolencia para poder llegar a ti a través de algún ser querido que ya murió. Así que no caigas en esa trampa. Al contrario, busca a Dios y permite que Él pueda guiar tu vida. Muy bien, pasamos a la segunda sección, y esta sección la hemos titulado La reencarnación y las experiencias cercanas a la muerte. Comencemos viendo sobre la reencarnación. La reencarnación es la creencia que sostiene que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo diferente después de la muerte biológica. O sea, esta creencia sostiene que el alma inmortal pasa por muchos ciclos de vida y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Es decir, una persona que muere vuelve a vivir en el cuerpo de un pez, por ejemplo. Después muere y vuelve a vivir en la forma de un ave. Después vuelve a morir y vuelve a vivir en la forma de un árbol. Después muere y vuelve a vivir en la forma de algún reptil. Y finalmente podría morir otra vez y volver a vivir en la forma de algún ser angelical o algún ser celestial. La reencarnación se dice que es un proceso de evolución espiritual en el cual el espíritu de un ser humano alcanza la perfección. Todo esto con la idea de la inmortalidad, por supuesto. Una idea de que el hombre debe tener la vida eterna inherentemente sin la necesidad de Dios. Pero esto contradice lo que la Biblia dice, porque la Biblia menciona que el muerto no se va a levantar si no es hasta la segunda venida de Cristo. Además, la Biblia dice que la salvación es por gracia y por la obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Además, la Biblia también menciona que el destino final de los muertos se define aquí en esta tierra, aquí, no después de morir. Y normalmente lo que la reencarnación enseña también es que puedes morir y después puedes arrepentirte, puedes purificarte y después puedes lograr la vida eterna. Pero no,
Lo que la Biblia enseña no es eso, es otra cosa. Nuestro destino final se decide aquí en esta tierra. De la misma manera o de la misma forma, las experiencias cercanas a la muerte es algo que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Porque esta enseñanza dice que al tener una muerte clínica, el ser humano tiene una experiencia de vida en este estado. O sea, mientras una persona está muerto clínicamente, yace en una cama con un respirador artificial, se cree que está viviendo su espíritu flotando por allí, está teniendo una experiencia y pues cuando se levanta esa persona comienza a contar y a decir, mira, yo aunque estaba echado en mi cama, pero tenía esta experiencia, esto y lo otro, y comencé a ver a mi familiar por ahí, pude conversar, pude preguntar lo que me faltaba preguntarle. Esta experiencia cercana a la muerte, pues también tiene esta idea de que una vez que tú estás postrado ahí, pues todavía sigues viviendo en el espíritu y puedes conversar con tus seres queridos muertos y después vuelves a vivir. Pero ¿realmente esto será cierto? La ciencia dice que podría ser una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas. Y la Biblia afirma que podría ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural, por supuesto, ya que el diablo desde el comienzo insiste en que el ser humano no morirá, porque él comenzó a decir ciertamente no morirás al principio cuando Eva comenzó o fue tentada para comer el fruto del árbol. Y trata Satanás por todos los medios hacernos creer eso, y el diablo trata de hacernos creer realmente eso, de que no necesitamos de Dios porque podemos tener la vida eterna nosotros mismos, por nuestros propios medios. Pero recuerda que eso va en contra del carácter de Dios y lo que debemos nosotros hacer es aferrarnos a las enseñanzas bíblicas. Finalmente hemos llegado a la tercera sección titulada como la astucia del enemigo y la armadura de Dios. Todo esto está en este libro acá que nosotros tenemos, que repasamos semana tras semana. Es la guía de estudio de la escuela sabática. En esta tercera sección, la parte final, pues vamos a ver un poco sobre la astucia del enemigo, como ya dije, y cómo contrarrestar la astucia del enemigo. El enemigo trata de engañarnos de muchas maneras. Desde el comienzo de este mundo, él ha tratado de engañarnos. Por eso es que en estos tiempos, y ya hace un buen tiempo atrás también, el enemigo está usando la personificación demoníaca. ¿Qué es esto? Esto es cuando el enemigo, cuando el diablo, pues toma la forma de algún familiar, algún amigo o cualquier persona que haya fallecido, que usted ha conocido, para presentársele a usted y para tener interacción con usted. ¿Esto realmente puede pasar? Sí puede pasar, porque recuerda que el enemigo existe y él está a nuestro alrededor. Y cuando esto pasa, cuando el enemigo puede personificarse en alguien que tú ya conoces, el enemigo se personifica no solamente en la apariencia física, sino también en la voz. O sea, va a ser tan real que uno cuando vea, si es que usted alguna vez vea, se va a dar cuenta que es parecido y usted hasta puede dudar y puede decir, pero ya está muerto, pero lo puedes ver en el presente. Si te pasa esto, es porque usted está lejos de Dios y usted ha salido del cuidado y la protección de Dios y ha entrado en un terreno peligroso donde el enemigo está reinando. Tenga mucho cuidado. Ahora yo me pongo a pensar en aquellas personas que no creen en Dios, que nunca han abierto una Biblia y el enemigo se aprovecha y puede aparecer a un ser querido y puede conversar con esa persona. Si una persona que nunca ha leído la Biblia, nunca ha creído en Dios, le ocurre esto, el diablo se le presenta de forma personificada,
yo me imagino que esa persona va a comenzar a creer en el misticismo, en la hechicería y en todo lo que el diablo está usando para engañarnos. Y esta persona no va a creer en lo que la Biblia dice, porque nunca tuvo una experiencia con Dios. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para no caer en estos engaños? ¿Qué podemos hacer para ayudar a aquellas personas que no conocen a Dios y que han tenido estas experiencias? Pues veamos lo que la Biblia dice. La palabra de Dios nos habla de que nosotros deberíamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para no caer en estos engaños de los últimos tiempos o de los tiempos finales. ¿Y qué es la armadura de Dios? El apóstol Pablo menciona que la armadura de Dios, él cogió una imagen de los soldados romanos. Ellos estaban vestidos con la coraza, con un casco, con una espada, con un calzado, con un cinturón. Y él coge esta verdad, coge la imagen de un soldado romano para mostrarnos a nosotros de que todo eso tenía un significado porque estamos en una batalla. Recuerda, Pablo no dice que nosotros vayamos a luchar contra el diablo. Él dice más bien resistir, dice él. Nuestra misión es poder estar en comunión con Dios para que Dios pueda luchar por nosotros. Nosotros solo debemos escondernos detrás de Cristo, y ese escondernos significa orar, estar en comunión con Dios para que Dios pueda ser el que luche a favor nuestro. Pero quisiera poder mostrar aquí lo que simbolizaba o significaba la armadura de Dios. Por ejemplo, Pablo habla de un cinturón, y él dice que este cinturón representa a la verdad, o sea, la verdad que está aquí en su palabra. Esta verdad debe estar atado alrededor de nuestra cintura y nunca debemos soltarla. Asimismo, Pablo también dice que existe una coraza de justicia, y esta coraza de justicia, como ya mencionamos, es justicia no nuestra, sino es justicia de Cristo. Debemos y necesitamos esta justicia para poder salvarnos y poder vencer al enemigo. Asimismo, también Pablo habla de un calzado, y de este calzado es del Evangelio de la paz. Pablo menciona que debemos usar este calzado para predicar las buenas nuevas de salvación, y aquel que escucha este Evangelio de paz, pues tendrá paz en su corazón. Asimismo, Pablo también nos dice que debemos vestirnos del escudo de la fe y del casco, dice él, y del casco de la salvación. Esto significa que el escudo, pues, nos va a proteger de las flechas, de los dardos venenosos del enemigo, y pues el casco nos va a ayudar para tener seguridad de la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Recuerda, el diablo puede recordar de tus pecados, puede recordar de tu pasado, puede hacer cualquier cosa, pero tú tienes que recordarle a él que él está muerto, que él está vencido, y que la salvación que tú tienes no es por tus obras, no es porque tú seas bueno. La salvación que tú tienes es por obra y gracia de Cristo. Eso tienes que vivirlo. Y finalmente, Pablo habla de que tenemos nosotros una espada, y esa espada es la que está aquí, es la palabra de Dios. Todo esto la podemos encontrar en Efesios capítulo 6. Ahí está todo lo que Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Recuerda, para que la espada esté filuda, nosotros debemos aprendernos los versículos de memoria de la palabra de Dios. Puedes tener tu espada, pero tu espada puede estar mocha, sin filo, porque aparentemente sabes algunas cosas de la Biblia, pero si quieres que tu espada esté filuda, debes comenzar a memorizar los versículos de la Biblia para que cuando seas tentado puedas responder como Jesús un día respondió: escrito está, y así no caerás en tentaciones. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Número 1, me gustaría decir que el diablo siempre ha usado su astucia para engañarnos. Él se viste de ángel de luz
Él te hace creer que existe la inmortalidad y te hará creer que Dios es malo y no quiere darte vida eterna. Pero recuerda que necesitas dejar tus sentimientos, tus creencias, tu cultura a un lado y confiar plenamente en lo que dice y enseña la palabra de Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo para comenzar a memorizar capítulos enteros de la Biblia, textos bíblicos, porque va a llegar un día que no contaremos con este libro sagrado. Hoy es el día para poder memorizar y poder comenzar a decidir y a pensar como la Biblia dice, y no a decidir como mis prejuicios, mis pensamientos y lo que yo creo dice. Por eso es importante que nosotros no solamente leamos la palabra de Dios, sino que lo memoricemos y sepamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y finalmente, vístete de la armadura de Dios. Mantente en oración constante. Mantente en oración constante. Estudia la palabra de Dios y comienza a testificar quién es Cristo para tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias te damos porque has permitido que podamos repasar, que podamos estudiar acerca de los engaños de los últimos días o del tiempo del fin. Permite, Señor, que nos aferremos a tu palabra, que podamos memorizar lo que dice tu palabra, que comencemos a creer en tu palabra y dejemos los pensamientos subjetivos a un lado para así solamente creer y confiar en ti, en lo que tú quieres para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, te doy gracias porque hemos estado aquí juntos compartiendo este estudio. Hemos llegado al final y quería pedirte que puedas compartir este estudio con tus seres queridos, con tu familia y amigos, para así seguir creciendo. Dale like al video, suscríbete al canal para seguir creciendo y estos videos puedan llegar a otros lugares para que también sean de bendición. Que Dios te bendiga.